Obsesionado con los demonios, sumido en la pobreza y en contra de los filósofos, bienvenido a 9 historias. Vas a ver 9 historias de Karl Marx que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. Marx y el demonio. Su fascinación con lo oscuro y lo oculto. La sombra de un joven poeta. Karl Marx, conocido mundialmente como el arquitecto del comunismo, no siempre fue un pensador político y económico enfocado en la lucha de clases. En su juventud, Marx tenía una inclinación sorprendente hacia la poesía y, dentro de ella, un oscuro romanticismo. En los años de su adolescencia, mientras estudiaba en el Gymnasium de Trier, escribió una serie de poemas que apenas eran conocidos hasta después de su muerte. En estas obras, el joven Marx parecía obsesionado con temas sombríos como la muerte, el diablo y la lucha del hombre contra fuerzas sobrenaturales. En uno de sus poemas más impactantes, titulado El violinista, Marx describe a un músico que vende su alma al diablo a cambio de habilidad sobrenatural. Estas líneas muestran una mezcla de admiración y horror por lo desconocido. Otro de sus poemas, Invocación de un desesperado, es aún más oscuro. Marx habla en primera persona como si estuviera poseído, proclamando, confiado en el cielo, yo fui como un dios y aún más intrépido. Pero soy ahora un esclavo del infierno. Estas palabras son inquietantes, no solo por su contenido, sino por lo que revelan sobre el estado emocional de Marx. Para él, la existencia no era una cuestión simple. El ser humano estaba atrapado entre lo divino y lo demoníaco, constantemente enfrentado a una lucha interna entre su capacidad creadora y su propensión a la autodestrucción. Incluso en su poesía, se vislumbra la semilla de lo que más tarde sería su crítica al capitalismo. Un sistema que para él representaba una fuerza demoníaca que esclavizaba a los hombres en su búsqueda de poder y riqueza. Filosofía, religión y la figura del demonio. A medida que Marx maduró, su interés por lo oculto no desapareció, pero sí evolucionó. En su trabajo filosófico y político, el demonio dejó de ser un símbolo literario para convertirse en una herramienta conceptual. Marx estaba obsesionado con entender cómo las estructuras sociales y económicas podían alienar al ser humano, convirtiéndolo en algo menos que humano. Esta alienación, en sus escritos, no era solo una pérdida de identidad personal, sino una especie de posesión por fuerzas externas, similar a las historias de demonios que había explorado en su juventud. En varios de sus textos filosóficos, Marx utiliza la religión como una metáfora para explicar estas fuerzas opresivas. Su famosa frase «La religión es el opio del pueblo» no era un ataque al misticismo per se, sino una denuncia del papel que la religión jugaba en justificar sistemas de opresión. Sin embargo, más allá de este análisis sociológico, hay una fascinación latente por cómo la religión y sus narrativas, especialmente la figura del demonio, podían ser reinterpretadas para describir la lucha de clases. En una carta a su amigo Friedrich Engels, Marx bromeó sobre la figura de Mefistófeles, el diablo de la obra Fausto de Goethe, diciendo que se sentía identificado con su filosofía, todo lo que existe merece perecer. Esta frase, en el contexto de Marx, refleja su creencia de que el sistema capitalista debía ser destruido para que algo mejor pudiera surgir. Al igual que Mefistófeles, Marx veía la destrucción como un paso necesario para la creación. El legado de esta visión está presente incluso en su obra más importante, El Capital. En él, describe al capitalismo como una fuerza vampírica que chupa la vida de los trabajadores para alimentar su propia existencia. Esta imagen demoníaca del sistema no es casualidad. Para Marx, el capitalismo no era solo un sistema económico defectuoso, sino una entidad casi sobrenatural, capaz de deshumanizar y consumir a quienes estaban atrapados en su maquinaria. La dualidad de Marx, creador y destructor. Aunque no hay evidencia de que Marx creyera literalmente en el diablo o en fuerzas sobrenaturales,
Su constante referencia a estos temas sugiere que los veía como una poderosa metáfora para describir el sufrimiento humano y los sistemas opresivos. En sus escritos, el demonio no es una figura externa, sino una manifestación de los males internos de la humanidad. Este lado oscuro de Marx a menudo es ignorado en los análisis tradicionales, pero es fundamental para entender su visión del mundo. Para él, la humanidad estaba atrapada en una lucha perpetua, no solo contra las condiciones materiales, sino también contra sus propios demonios internos. Y como Mefistófeles en Fausto, Marx no temía mirar de frente a lo oscuro, porque creía que solo al enfrentarlo podría surgir algo nuevo. En última instancia, el demonio en la obra de Marx no es un enemigo que debe ser exorcizado, sino una fuerza que debe ser comprendida. Su fascinación con lo oscuro y lo oculto nos muestra a un hombre profundamente consciente de las contradicciones de la existencia humana, un pensador dispuesto a explorar los rincones más inquietantes de la mente y la sociedad en su búsqueda de la verdad. 2. La espía en casa, Jenny von Westphalen, la musa y crítica de Marx. El romance improbable de una baronesa y un rebelde. En la pequeña ciudad de Trier, en lo que hoy es Alemania, dos mundos completamente distintos se cruzaron en un encuentro que marcaría la historia del pensamiento revolucionario. Karl Marx, el hijo de un abogado judío convertido al protestantismo, era un joven brillante, pero a menudo obstinado y polémico. Jenny von Westphalen, por otro lado, era una baronesa, descendiente de una familia aristocrática, conocida por su belleza, educación y sofisticación. Sus caminos no estaban destinados a encontrarse, pero el destino tenía otros planes. Jenny era 4 años mayor que Karl, un detalle que en su tiempo habría sido motivo de chismes y desaprobación. Pero lo que realmente asombraba a los habitantes de Trier era cómo una mujer de tan alta posición social podía enamorarse de un joven con ideas radicales, que ya desde sus primeros años de universidad mostraba su disgusto por las instituciones que sostenían el orden social al que Jenny pertenecía. Sin embargo, más allá de las diferencias, Jenny veía algo en Karl que pocos podían: una mente incansable y una pasión ardiente por la justicia. Su relación comenzó en secreto, pero no pasó mucho tiempo antes de que Jenny rompiera con las expectativas de su clase y se comprometiera públicamente con Marx. Este acto de desafío le costó mucho: el rechazo de su familia, la pérdida de su posición social y, con los años, una vida marcada por el exilio, la pobreza y la incertidumbre. Pero Jenny no solo fue una compañera romántica para Marx, se convirtió en su aliada más cercana, su crítica más aguda y, en muchos sentidos, la arquitecta oculta de su obra. La crítica, la editora y el pilar en la sombra. Jenny no era solo una mujer culta, también era una lectora voraz y una escritora talentosa, con una educación que pocos hombres, y aún menos mujeres, de su época poseían. Estas habilidades jugaron un papel crucial en el desarrollo de las ideas de Marx. Cuando Karl se embarcaba en largos y densos tratados filosóficos y políticos, era Jenny quien leía sus manuscritos, criticaba sus argumentos y ayudaba a pulir su prosa. Las noches en la casa de los Marx eran una mezcla de caos y concentración. Mientras Karl escribía frenéticamente sobre los problemas del capitalismo, Jenny se encargaba no solo de sus propios deberes como madre de numerosos hijos, sino también de revisar los textos de su esposo. Con frecuencia, Marx tenía ideas brillantes pero desordenadas, y era Jenny quien lo empujaba a clarificar sus pensamientos, a profundizar en ciertos puntos y a cortar las partes que no aportaban valor. De hecho, se sabe que muchos de los escritos más importantes de Marx, incluyendo partes del Manifiesto Comunista, pasaron primero por los ojos de Jenny antes de ver la luz pública. Sus críticas no eran meros gestos de apoyo, eran incisivas y a veces implacables. En una carta a un amigo, Marx incluso se refirió a Jenny como mi espía en casa, en parte como una broma cariñosa y en parte como un reconocimiento de lo vigilante que era en su trabajo. Pero Jenny no solo fue crítica de la obra de Marx,
también fue su defensora. Cuando las circunstancias económicas de la familia eran desesperadas, y lo eran con frecuencia, Jenny vendía sus posesiones, desde su ropa hasta muebles familiares, para mantener a flote su hogar. Más allá de eso, también se encargaba de la correspondencia de Marx, escribiendo cartas a aliados y simpatizantes para garantizar que sus ideas continuaran propagándose incluso cuando él estaba demasiado enfermo o absorto en su trabajo. La vida de Jenny estuvo marcada por tragedias personales que habrían quebrado a cualquier otra persona. De sus 7 hijos, solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. La constante presión de vivir en el exilio y en la pobreza también cobró un alto precio en su salud. Sin embargo, Jenny nunca se rindió. Continuó siendo el motor emocional y logístico de la familia, asegurándose de que Marx pudiera concentrarse en su trabajo sin distracciones, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. El legado de Jenny von Westphalen. La historia de Karl Marx no puede contarse sin mencionar a Jenny von Westphalen. Ella no solo fue su compañera, sino también su crítica más feroz y su apoyo más inquebrantable. En un tiempo donde las mujeres eran relegadas a roles pasivos, Jenny demostró ser una fuerza intelectual y emocional que no solo moldeó a Marx como pensador, sino que también ayudó a que sus ideas llegaran al mundo. Cuando Jenny murió en 1881, Marx quedó devastado. En una carta a Engels, confesó que sentía que había perdido no solo a su esposa, sino a la única persona que realmente lo entendía. Y aunque la historia muchas veces la ha relegado al papel de la esposa de Marx, su verdadero impacto fue mucho mayor. Fue la espía en casa, la editora invisible, la estratega silenciosa y la voz que nunca dejó de cuestionar y empujar a Karl hacia nuevas alturas. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible no reconocer que sin Jenny von Westphalen, muchas de las ideas revolucionarias que han cambiado el curso de la historia podrían nunca haber visto la luz. Jenny no solo vivió a la sombra de Marx, fue la luz que iluminó su camino en los momentos más oscuros. 3. El detective comunista, las cartas secretas que inspiraron su lucha. Una red de tinta y revolución. En el corazón del siglo XIX, mientras las fábricas rugían con la maquinaria de la revolución industrial y las calles de Europa hervían con descontento social, Karl Marx no solo escribía tratados filosóficos desde la soledad de su estudio. A través de una vasta red de correspondencia, tejió lazos invisibles con figuras clave de la revolución. Las cartas eran su medio para compartir ideas, coordinar movimientos y, en muchos casos, trazar los planos de un mundo nuevo. Cada pluma que se movía sobre el papel no solo transportaba palabras, sino también un fuego revolucionario que atravesaba fronteras y unía a pensadores, trabajadores y soñadores. Uno de los vínculos más significativos fue con Friedrich Engels, su amigo, colaborador y confidente. Aunque Engels y Marx compartieron años juntos en Londres, gran parte de su relación transcurrió a través de cartas. Desde las primeras misivas intercambiadas en 1844, cuando Engels envió un ensayo que deslumbró a Marx, su relación epistolar se convirtió en una verdadera columna vertebral para el pensamiento comunista. Las cartas no solo eran filosóficas, sino prácticas. Engels, con su profundo conocimiento de la economía industrial y su posición como heredero de una empresa textil, aportaba datos concretos que Marx utilizaba en su crítica al capitalismo. Desde descripciones de condiciones laborales en Manchester hasta reflexiones sobre los movimientos obreros en Europa, estas cartas eran una mezcla de observación empírica y análisis teórico. En una de ellas, Engels describía con detalle cómo el trabajo en las fábricas había deshumanizado a los obreros, una imagen que inspiró a Marx a profundizar en el concepto de alienación en su obra. Sin embargo, las cartas no eran solo sobre economía. También se convirtieron en un espacio para reflexionar sobre tácticas revolucionarias. En una ocasión,
Engels escribió a Marx sobre el impacto de los levantamientos en Francia y la necesidad de que los revolucionarios se organizaran mejor. Marx respondía con su característico rigor, señalando la importancia de un movimiento que no solo actuara, sino que entendiera el sistema que buscaba destruir. Más allá de Engels, Marx mantenía correspondencia con líderes y pensadores de toda Europa. Desde Wilhelm Liebknecht, quien llevó las ideas socialistas al escenario político alemán, hasta Charles Dana, un periodista estadounidense que ayudó a Marx a publicar artículos en el New York Tribune, estas cartas muestran a Marx como un hombre profundamente conectado con las luchas de su tiempo. Sus palabras no eran discursos desde una torre de marfil, eran mensajes llenos de urgencia, destinados a inspirar acción inmediata. El arte de la conspiración. Las cartas de Marx no solo transmitían ideas, sino que también eran un ejercicio de estrategia. En una Europa donde los gobiernos espiaban a los agitadores políticos, escribir una carta podía ser un acto de subversión. Marx utilizaba un lenguaje cifrado o alusiones veladas cuando sabía que la policía podría interceptar sus mensajes. En algunos casos, adoptaba un tono personal o incluso banal, escondiendo mensajes importantes entre líneas aparentemente inofensivas. Un ejemplo notable fue su intercambio con el revolucionario ruso Mikhail Bakunin, quien tenía una visión diferente sobre cómo debía llevarse a cabo la revolución. Aunque sus desacuerdos eran profundos, sus primeras cartas muestran una intención de colaboración. Sin embargo, a medida que las tensiones crecían, Marx utilizaba su correspondencia para advertir a otros revolucionarios sobre lo que consideraba los peligros del enfoque anarquista de Bakunin. Estas cartas revelan a un Marx no solo como un teórico, sino también como un estratega político, consciente de las complejidades y divisiones dentro del movimiento. En sus cartas con los miembros de la Primera Internacional, una organización que unió a trabajadores de varios países en la lucha contra el capitalismo, Marx demostró su habilidad para mediar entre distintas facciones. En un momento, cuando los sindicatos británicos expresaron dudas sobre colaborar con socialistas europeos más radicales, Marx escribió una carta en la que equilibraba las diferencias, apelando a la unidad basada en los intereses comunes de la clase trabajadora. Estas misivas no solo salvaron la cohesión de la Internacional, sino que también dejaron claro que Marx entendía la importancia de la diplomacia en la lucha revolucionaria. Algunas cartas, sin embargo, también revelan un lado más personal y vulnerable. En una de ellas, dirigida a Engels, Marx confiesa su frustración por la falta de acción entre los trabajadores y la constante presión económica que enfrentaba su familia. Estas cartas son un recordatorio de que, detrás de la figura del filósofo y revolucionario, había un hombre que luchaba con las mismas adversidades que denunciaba en sus escritos. El legado en papel. Hoy en día, las cartas de Karl Marx son mucho más que un registro histórico. Son un testimonio del poder de las palabras para conectar mentes, inspirar acciones y construir movimientos. Cada carta es una pieza de un rompecabezas que muestra cómo Marx no solo pensaba, sino también cómo actuaba, como un detective incansable que investigaba las causas de la opresión y trazaba estrategias para derribarlas. A través de su red de correspondencia, Marx construyó un movimiento que, aunque enfrentó desafíos y divisiones, cambió el curso de la historia. Las cartas no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino que siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan comprender y transformar el mundo. La imagen de Marx como un hombre aislado en su escritorio es solo una parte de la historia. En realidad, era un comunicador incansable, un tejedor de ideas y un estratega que utilizaba cada palabra escrita como una herramienta para luchar contra la injusticia. Sus cartas, esas líneas de tinta cargadas de pasión y perspicacia, fueron su verdadera arma secreta. 4. El burgués endeudado, las luchas financieras de Karl Marx. Un crítico del capitalismo atrapado en su engranaje. Karl Marx,
el hombre que desentrañó las entrañas del capitalismo y lo denunció como un sistema basado en la explotación, no estaba exento de las garras de las dificultades económicas. En un giro irónico que la historia no pasa por alto, el filósofo que luchó por la liberación de los oprimidos pasó buena parte de su vida atrapado en una constante lucha contra la pobreza. Sus ideas transformaron el pensamiento político y económico, pero su vida cotidiana estuvo marcada por la contradicción, un crítico feroz del capitalismo enfrentando sus implacables efectos. A mediados del siglo XIX, mientras Marx trabajaba arduamente en El Capital, su familia vivía en condiciones precarias. Después de ser expulsado de Alemania y Francia por sus ideas revolucionarias, Marx y su esposa, Jenny von Westphalen, se instalaron en Londres. La ciudad ofrecía un refugio relativo, pero también un alto costo de vida que resultó devastador para una familia sin ingresos estables. Marx y Jenny dependían principalmente de pequeños trabajos de escritura, pero esos ingresos eran insuficientes. Para sobrevivir, Marx publicaba artículos en periódicos, como el New York Tribune, pero incluso esos pagos llegaban de forma esporádica. La situación era tan desesperada que la familia vendió prácticamente todos sus bienes personales. Jenny, la mujer que había dejado atrás una vida de privilegios por amor a Marx y su causa, vendió ropa, muebles e incluso juguetes de sus hijos para mantener un techo sobre sus cabezas. En su correspondencia, Marx hablaba con franqueza de sus dificultades financieras. En una carta a su amigo Friedrich Engels, escribió: «Estoy absolutamente incapaz de pagar esta semana el alquiler, lo que me pone bajo amenaza de desalojo. La pobre Jenny no sabe qué hacer, y me siento como un perro». Esta vulnerabilidad no era un simple lamento, era el reflejo de un hombre que veía a su propia familia vivir las mismas penurias que había analizado en sus estudios sobre la clase trabajadora. La paradoja era evidente. Marx denunciaba las injusticias del sistema capitalista mientras luchaba por sobrevivir dentro de él. En lugar de apartarse de su causa, estas experiencias reforzaron su convicción de que el sistema necesitaba ser desmantelado. Sin embargo, el costo personal fue inmenso. La pobreza crónica tuvo un impacto devastador en la salud de su familia, y 3 de sus 7 hijos murieron en la infancia debido a enfermedades exacerbadas por la desnutrición y las condiciones insalubres en las que vivían. Engels, el salvavidas de Marx. En medio de estas dificultades, Friedrich Engels se convirtió en un pilar indispensable para Marx y su familia. Engels, un socialista comprometido, trabajaba como gerente en la empresa textil de su familia en Manchester, lo que le permitió mantener un nivel de vida relativamente cómodo. Pero a pesar de su posición como industrial, Engels compartía las ideas de Marx y no dudó en usar su fortuna para apoyar a su amigo. Engels no solo enviaba dinero para cubrir las necesidades básicas de la familia Marx, sino que también financiaba los proyectos intelectuales de Karl. Sin su apoyo, es poco probable que obras como El Capital hubieran sido completadas. En una carta particularmente emotiva, Engels escribió a Marx: «No pienses en esto como caridad. Lo que haces es mucho más grande de lo que cualquier suma de dinero podría representar». La relación entre Marx y Engels trascendía la amistad, era una sociedad basada en una misión común. Mientras Marx se enfrentaba a las deudas y las cartas de amenaza de sus acreedores, Engels lo ayudaba a mantener el foco en su trabajo. A menudo, cuando Marx estaba al borde del colapso financiero, Engels intervenía para saldar deudas o enviar fondos para evitar que la familia se quedara sin hogar. Sin embargo, incluso con la ayuda de Engels, la vida de los Marx siguió siendo precaria. Había ocasiones en las que Marx debía pedir pequeños préstamos a amigos o recurrir a librerías de empeño. A menudo caminaba por las calles de Londres con prendas remendadas, incapaz de reemplazar su ropa desgastada.
Estas experiencias no hicieron más que alimentar su desprecio por un sistema que permitía que la riqueza se concentrara en manos de unos pocos mientras la mayoría vivía en la miseria. A pesar de las dificultades, Marx nunca dejó de trabajar. El Capital, su análisis monumental del capitalismo, fue escrito entre largas pausas causadas por su necesidad de buscar ingresos para su familia. En muchos sentidos, las luchas financieras de Marx dieron un tono visceral a su obra. No era un observador distante del capitalismo, sino una víctima directa de sus efectos. El legado de un burgués endeudado. Cuando Karl Marx murió en 1883, dejó a su familia en una situación financiera todavía incierta. Aunque sus ideas ya habían comenzado a influir en movimientos obreros de todo el mundo, él mismo nunca disfrutó de la estabilidad económica que deseaba para las masas. Su vida fue una contradicción: un burgués que vivió en la pobreza, un intelectual que dependía de otros para sobrevivir, un crítico del capitalismo que no pudo escapar de sus cadenas. Sin embargo, esta paradoja no disminuye su impacto. Al contrario, lo humaniza. Las dificultades financieras de Marx no solo moldearon su obra, sino que también lo acercaron a la realidad de las personas a las que buscaba representar. En sus luchas, no solo se ve a un hombre teórico, sino a alguien que conocía de primera mano el sufrimiento que describía en sus escritos. Hoy, al reflexionar sobre la vida de Karl Marx, es imposible ignorar el contraste entre sus ideas y su realidad. Pero tal vez sea este contraste lo que da a su obra su autenticidad y profundidad. Marx no solo escribió sobre la opresión, la vivió. Y en esa vivencia, encontró las herramientas para analizar y desafiar el sistema que perpetuaba las desigualdades que tanto despreciaba. El burgués endeudado, lejos de ser una contradicción, se convierte en un símbolo de la lucha constante contra un sistema que, hasta el día de hoy, sigue generando desigualdades. Marx, a pesar de sus deudas y su pobreza, dejó un legado que continúa inspirando a quienes creen en la posibilidad de un mundo más justo. 5. El drama familiar de los Marx: hijos, enfermedades y tragedias. La lucha personal en medio del activismo. A lo largo de su vida, Karl Marx fue conocido principalmente como el pensador revolucionario, el filósofo que desentrañó las estructuras del capitalismo y propuso una alternativa radical a las injusticias sociales. Sin embargo, detrás de sus teorías sobre la alienación, la lucha de clases y el materialismo histórico, se encontraba un hombre que vivía las mismas tragedias humanas que denunciaba. Las dificultades personales de Marx, sus luchas familiares y las pérdidas dolorosas que sufrió a lo largo de su vida, pintan un retrato más completo de este complejo personaje. Marx y su esposa Jenny von Westphalen vivieron un matrimonio marcado tanto por la pasión intelectual como por la adversidad. Jenny, nacida en una familia aristocrática alemana, abandonó su vida de privilegios para unirse a Marx, un hombre que, aunque brillante, estaba condenado a una vida de pobreza y dificultades. Juntos, Marx y Jenny tuvieron 7 hijos, pero las tragedias comenzaron a suceder pronto. La familia vivió en condiciones económicas precarias en varias ciudades, y las penurias no se limitaban solo a los problemas materiales. La enfermedad, la muerte y la miseria se cernían constantemente sobre ellos. Marx, en su papel de padre y esposo, se encontró atrapado entre sus intensos compromisos con la teoría y la política y su amor y responsabilidad hacia su familia. A pesar de su ideología socialista, las dificultades económicas que enfrentaba no le permitían ofrecer a su familia una vida estable. En Londres, donde se asentaron después de su exilio, la familia vivió en una situación de pobreza crónica, algo que afectó profundamente la salud de sus hijos. El primer golpe devastador llegó con la muerte de su hija, Jenny Caroline, en 1852, a la edad de 2 años. La niña, que había sido la alegría de la familia, murió de una fiebre alta, lo que dejó a Marx y Jenny destrozados.
Este trágico evento fue solo el comienzo de una serie de pérdidas que marcaron la vida de los Marx. A pesar de la inmensa tristeza, Marx continuó escribiendo, trabajando incansablemente en sus estudios y luchando por sus ideales. Sin embargo, el dolor de perder a una hija tan pequeña dejó una marca indeleble en su alma. La familia Marx no solo enfrentaba la muerte de sus hijos, sino también enfermedades devastadoras. En 1857, su hija Laura cayó gravemente enferma y, poco después, en 1858, su otro hijo, Ferdinand, también sufrió una grave dolencia. La pobreza a la que estaban condenados no les permitió buscar la atención médica adecuada, lo que empeoró la situación. A pesar de sus esfuerzos, Ferdinand murió en 1859, a la edad de solo 2 años. Marx se encontraba en medio de una de las épocas más oscuras de su vida, viendo cómo su progenie sucumbía a enfermedades que podrían haberse evitado en mejores condiciones. La constante tensión entre su vida personal y profesional creó una dualidad en la figura de Marx. Como teórico, estaba obsesionado con cambiar el mundo, pero como padre, sentía una impotencia aplastante. A menudo se refugiaba en el trabajo, escribiendo y corrigiendo manuscritos de su monumental obra El Capital, pero no podía escapar del dolor de la pérdida. Las cartas que enviaba a sus amigos y compañeros políticos, como Friedrich Engels, reflejaban esta angustia interna. Marx nunca dejó de criticar el sistema que hacía que los pobres vivieran en condiciones tan insalubres, pero, al mismo tiempo, sus propios hijos sufrían las consecuencias de esas mismas condiciones. Las tragedias familiares continuaron, con la muerte de su hija Sophie, a la edad de 9 años, en 1863, otra pérdida que sumió a la familia en el dolor. Cada uno de estos momentos devastadores fue un recordatorio de la vulnerabilidad humana, un aspecto que Marx, con toda su teoría de la lucha de clases y la revolución, no podía evitar. Aunque su obra monumental luchaba por una transformación radical de la sociedad, la vida privada de Marx estaba marcada por la tragedia, la enfermedad y la muerte. El sufrimiento y la resiliencia de Marx y su familia. A pesar de todas las adversidades, la familia Marx nunca se rindió. Aunque las tragedias fueron innumerables, la lucha por la vida continuó. Jenny, a pesar de la pobreza y el dolor, siempre se mantuvo al lado de su esposo, apoyándolo no solo en su trabajo intelectual, sino también en su vida cotidiana. Aunque sus ideales socialistas los mantenían alejados de la clase dominante, Marx nunca dejó de ser un hombre de familia. Las cartas que intercambiaba con Engels, a menudo llenas de reflexiones filosóficas y políticas, también se convirtieron en una válvula de escape para sus emociones personales. En un momento, Marx escribió a Engels, revelando su angustia por la salud de sus hijos y la pobreza que enfrentaba su familia. Por otro lado, el apoyo constante de Friedrich Engels fue clave para que la familia sobreviviera. Sin el respaldo financiero de Engels, Marx no habría podido continuar con su trabajo. Engels, que vivía en una posición más acomodada debido a su herencia familiar, enviaba regularmente dinero a Marx, lo que les permitió subsistir en sus años más difíciles. Sin embargo, a pesar de la ayuda de su amigo, la salud de los niños Marx siguió deteriorándose y el sufrimiento familiar fue una constante. Engels, aunque también compartía las angustias de su amigo, no pudo evitar que la tragedia alcanzara a la familia Marx. Cuando Marx murió en 1883, la familia, aunque aliviada de su sufrimiento, seguía atrapada en las cicatrices emocionales de sus pérdidas. A pesar de ser uno de los pensadores más influyentes de la historia, Marx nunca pudo escapar de las tragedias personales que marcaron su vida. Los hijos que sobrevivieron a él, Eleanor y Jenny, continuaron luchando con la memoria de su padre y las pérdidas que marcaron su infancia. La figura de Karl Marx, como padre y esposo, era una de amor, sufrimiento y sacrificio,
tan profundamente humana como sus propias ideas revolucionarias. Hoy, al reflexionar sobre el drama familiar de los Marx, se nos recuerda que, incluso en las vidas de los grandes pensadores, la lucha no solo es contra un sistema social o económico, sino también contra las tragedias que nos hacen recordar nuestra propia vulnerabilidad humana. Marx fue, sin duda, un revolucionario que cambió el curso de la historia, pero su vida estuvo marcada, a lo largo de los años, por las mismas pruebas dolorosas que enfrentan las familias en cualquier parte del mundo. Las dificultades que enfrentó, tanto personales como políticas, hicieron de su legado algo aún más profundo y trágico, una lección sobre el sufrimiento humano, la resiliencia y la lucha por un futuro mejor. 6. Cerveza y política. Las reuniones clandestinas de Karl Marx en tabernas. Los bares como centros de revolución. En el siglo XIX, las tabernas no solo eran lugares de ocio y bebida, sino que se convirtieron en escenarios clandestinos de debates filosóficos, políticos y sociales. Entre las mesas de madera gastada y el ruido de las conversaciones, hombres como Karl Marx, Friedrich Engels y otros revolucionarios discutían las ideas que posteriormente darían forma a los movimientos de izquierda en Europa. Las tabernas no solo eran puntos de encuentro para los oprimidos, los trabajadores y los intelectuales radicales, sino también el refugio donde se fraguaban las ideas que desmantelarían el sistema capitalista y desafiarían las estructuras del poder establecido. Para Karl Marx, las tabernas de Londres y Bruselas fueron más que simples lugares de esparcimiento, fueron los centros donde tejió redes de contacto, cultivó alianzas revolucionarias y discutió teorías que más tarde se materializarían en sus escritos más influyentes. Entre cerveza y vino, las conversaciones fluían con fervor mientras las primeras semillas de la revolución ganaban terreno entre los trabajadores y pensadores de la época. Las tabernas, a menudo escondidas en los barrios más humildes y obreros de las ciudades, ofrecían un refugio a aquellos que se sentían marginados por el poder político dominante. A menudo en esos lugares oscuros y ahumados, lejos de las autoridades, se reunían los miembros de la Liga de los Comunistas, el movimiento revolucionario que Marx ayudaba a dirigir. La bebida, en muchas ocasiones, servía como un catalizador para liberar las lenguas y las mentes. Mientras la cerveza se derramaba de los jarrones, las ideas sobre la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada y la dictadura del proletariado se tejían entre las conversaciones. Marx, conocido por su aguda crítica al sistema económico de la época, se sumergía en estos debates, siendo a menudo el centro de ellos, no solo como un pensador, sino como un activista radical que soñaba con una sociedad diferente. A menudo, estas reuniones se realizaban en tabernas como la Eagle en Londres o el Café de la Regence en Bruselas. El ambiente era el de una mezcla de discusiones acaloradas y camaradería, donde el alcohol ayudaba a suavizar las tensiones, pero también impulsaba la pasión y el fervor por la causa revolucionaria. En estos lugares, las primeras ideas de lo que sería el manifiesto comunista tomaban forma, y Marx, junto con su compañero Friedrich Engels, aprovechaba estos momentos para afinar las propuestas que más tarde cambiarían el curso de la historia. Es fascinante pensar cómo un simple vaso de cerveza o un sorbo de vino podían ser tan determinantes para el futuro del mundo. Mientras los revolucionarios discutían estrategias y se enfrentaban a la opresión política, las tabernas se convirtieron en el refugio para aquellos que compartían un sueño de justicia social y económica. En este ambiente de intercambio y fermentación de ideas, la cerveza se convirtió en el combustible para una revolución intelectual, una chispa que avivaría la llama de la lucha obrera. Marx no solo pasaba tiempo con sus compañeros intelectuales. También se involucraba directamente con los trabajadores y obreros, quienes, aunque poco letrados, estaban igualmente comprometidos con las luchas por la igualdad y la justicia. La taberna, en este sentido, era un espacio democrático donde todos podían hablar y participar, independientemente de su clase social o educación. Esta mezcla de clases y opiniones contribuía a la creación de una visión más amplia y diversa de la revolución, donde no solo los intelectuales, sino también los trabajadores comunes,
podían tener voz y voto en el proceso de transformación social. Un pensamiento fermentado en el alcohol, la política radical a través de la cerveza. Las reuniones clandestinas en tabernas no solo estaban marcadas por la política, también eran el reflejo de las tensiones sociales y económicas que vivían las clases bajas. En un contexto donde la desigualdad social alcanzaba su punto máximo y las condiciones de vida para los obreros eran deplorables, los bares representaban el único espacio libre para el intercambio de ideas sin la amenaza de las autoridades. La política en las tabernas no era solo una cuestión académica, se convertía en una cuestión de supervivencia. Las discusiones no solo se limitaban a la teoría, sino que se entrelazaban con las realidades del día a día. Los obreros no solo discutían sobre las ideas de Marx, sino que también compartían historias de explotación, de luchas laborales, de huelgas que los habían dejado sin trabajo y de un sistema que los trataba como piezas descartables. El socialismo y el comunismo, entonces, no eran solo abstracciones filosóficas para ellos, eran respuestas directas a sus condiciones de vida. Los bares, como el EAGLE, eran en muchos sentidos las universidades populares de los trabajadores, donde el conocimiento sobre la lucha de clases se transmitía de forma directa, accesible y libre de las restricciones de los académicos o de los gobernantes. En estas reuniones, la bebida actuaba como un motor de cohesión. La cerveza, que fluía libremente entre las conversaciones, ayudaba a suavizar las tensiones entre los participantes, pero también servía para reforzar los lazos de camaradería entre los obreros y los intelectuales. El poder de la cerveza en estos encuentros no puede ser subestimado. Era un elemento simbólico de resistencia, un símbolo de la lucha contra la opresión. De alguna manera, el acto de compartir una cerveza entre amigos y camaradas revolucionarios se transformaba en un acto subversivo, un desafío al orden establecido. Marx, siempre consciente de la importancia de la solidaridad obrera, aprovechaba estos momentos en las tabernas para conectar directamente con aquellos a quienes sus ideas estaban destinadas a beneficiar. Las discusiones sobre el materialismo histórico, la teoría del valor-trabajo y la lucha de clases no se quedaban en el plano académico, se conectaban con las vivencias diarias de las personas. El bar era el punto de encuentro para pensar en cómo transformar ese sufrimiento cotidiano en una fuerza colectiva capaz de cambiar la estructura social y política de Europa. Lo interesante de estas reuniones clandestinas es que, a pesar del carácter radical de los temas, nunca perdían de vista la humanidad. Los camareros que servían las cervezas y los trabajadores que llenaban las mesas formaban parte de un microcosmo social, donde las fronteras de clase se diluían por un momento, unidos todos en el deseo común de un cambio. Así, en la intimidad de las tabernas y en medio del murmullo de las conversaciones políticas y filosóficas, se fue forjando una nueva forma de ver el mundo. La cerveza y el activismo se fusionaron de tal manera que las tabernas se convirtieron en laboratorios de ideas revolucionarias. Marx, en su carácter de intelectual radical, no solo teorizaba sobre el cambio, estaba allí, en el corazón de la lucha, compartiendo con los obreros sus ideas sobre el futuro, en esos bares donde las grandes ideas a menudo nacían entre risas, brindis y la promesa de un futuro mejor. 7. El poeta revolucionario, los versos juveniles de Karl Marx. La juventud romántica de Karl Marx. Antes de convertirse en el filósofo radical que cambiaría el curso de la historia con sus teorías sobre el comunismo, Karl Marx fue un joven poeta. En sus primeros años, la figura de Marx estaba profundamente influenciada por el romanticismo y las corrientes filosóficas y literarias que dominaron la Europa de principios del siglo XIX. Nacido en 1818 en Treveris, una ciudad pequeña del oeste de lo que hoy es Alemania, Marx creció en una familia de clase media que valoraba la educación y la cultura. Su padre, abogado y hombre ilustrado, le inculcó desde joven el amor por las letras y el conocimiento. En su juventud, Marx se sintió atraído por las ideas del romanticismo, un movimiento literario que celebraba el individualismo, la emoción, la rebeldía contra las normas establecidas y el despertar de una conciencia profunda sobre las injusticias sociales y políticas.
En sus primeros años en la Universidad de Bonn y más tarde en Berlín, Marx comenzó a alejarse del estudio riguroso de las leyes para adentrarse en el mundo literario. En estos años, escribió varios poemas que reflejaban no solo su pasión por la poesía, sino también su visión crítica de la sociedad que lo rodeaba. Aunque estos primeros escritos no eran necesariamente revolucionarios en el sentido político, sí contenían destellos de la insatisfacción que más tarde definiría su trabajo filosófico. Marx se sentía profundamente atraído por las luchas contra la opresión y la injusticia, algo que ya reflejaba en sus versos, aunque en un tono más personal y emocional que político. En su juventud, el arte era para él un vehículo para expresar el sufrimiento humano, el anhelo de libertad y la resistencia a la autoridad. La poesía juvenil de Marx se alejaba de la estructura lógica y filosófica que adoptaría en sus años posteriores. Los versos que escribía en sus años de formación eran profundamente influenciados por el romanticismo alemán, particularmente por el poeta Friedrich Schiller, cuya obra tenía un fuerte impacto en él. Schiller representaba la búsqueda de la libertad a través de la belleza y el arte, un ideal que Marx abrazó con entusiasmo. El joven Karl Marx, en sus poemas, se presentaba a sí mismo como un defensor de los ideales de libertad y justicia, un romántico rebelde que creía en la transformación del individuo y la sociedad a través de la emoción y la razón. Sin embargo, a medida que fue madurando, Marx comenzó a percatarse de las limitaciones del romanticismo, especialmente en lo que respecta a la capacidad de los ideales poéticos para cambiar realmente las condiciones de la vida material de las personas. A lo largo de su juventud, las experiencias personales de Marx y su creciente conciencia sobre las injusticias sociales lo llevaron a una evolución en su pensamiento. Aunque en sus primeros años la poesía era su forma de protestar, con el tiempo la literatura no le pareció suficiente para expresar la profundidad de su descontento con el sistema político y económico. Fue en estos años cuando Marx empezó a desarrollar la visión materialista que posteriormente definiría su obra filosófica y política. La transición de la poesía a la política. A pesar de su paso del romanticismo hacia la filosofía materialista, la poesía dejó una huella indeleble en Marx. Incluso cuando se dedicó más plenamente a la filosofía, la política y la economía, sus primeros años como poeta fueron un terreno fértil de reflexión que modeló su visión del mundo. Los versos que escribió en su juventud no solo trataban temas como el amor y la libertad, sino también las contradicciones de la sociedad y la lucha por un cambio profundo. Esta transición no fue fácil ni inmediata, y de hecho, muchas de las ideas políticas y filosóficas que más tarde desarrolló tenían sus raíces en los sentimientos de lucha y resistencia que emergían en sus primeros poemas. En sus años en Berlín, Marx se unió al Círculo de los Hegelianos de Izquierda, un grupo de jóvenes pensadores que debatían las ideas de Hegel, pero desde una perspectiva crítica. Fue aquí, en medio de las discusiones filosóficas, donde Marx comenzó a fusionar sus inquietudes románticas con un enfoque más materialista y científico. Ya no se trataba de buscar la belleza o la redención a través de la poesía, sino de transformar las estructuras sociales y políticas a través de una teoría revolucionaria. De hecho, el despertar de Marx como pensador radical estuvo estrechamente vinculado con su alejamiento de las ideas románticas y su inclinación hacia un pensamiento más materialista y práctico. A lo largo de su vida, Karl Marx nunca abandonó por completo la poesía. Aunque sus escritos filosóficos y políticos se convirtieron en su principal herramienta de expresión, los ecos de su juventud poética seguían presentes. En muchas de sus cartas personales y en sus escritos más privados, se perciben todavía reminiscencias de la belleza y la pasión que impregnaban sus primeros poemas. La poesía le permitió explorar la emoción humana y las tensiones de la vida, algo que, como filósofo y economista, Marx no podía hacer de la misma manera. En su juventud, la poesía fue la primera vía a través de la cual expresó su deseo de transformación social. Sin embargo,
Fue la política y la filosofía lo que le permitió llevar esas ideas a una escala más global. En su época de madurez, Marx preferiría los debates filosóficos sobre las discusiones poéticas, y su pluma se llenó de las duras realidades de la lucha de clases, el materialismo histórico y la crítica al capitalismo. No obstante, algunos de los rasgos poéticos que Marx cultivó en su juventud siguieron siendo evidentes en su estilo de escritura filosófico, lleno de pasión, rebeldía y una profunda sensación de injusticia. En sus primeros poemas, Marx buscaba liberar al individuo de las cadenas sociales y espirituales que lo oprimían. En sus escritos posteriores, buscó liberar a toda la humanidad de las cadenas de la opresión capitalista. Por tanto, la poesía de Karl Marx no solo fue una etapa temprana de su vida, sino una base emocional e intelectual que le permitió formarse como pensador y revolucionario. Los versos de su juventud, aunque a menudo eclipsados por sus posteriores contribuciones filosóficas, reflejaban una inquietud que nunca abandonó. El deseo de liberación, el anhelo de una sociedad justa y la convicción de que el sufrimiento humano podría ser transformado por una revolución fueron los temas que trascendieron de la poesía romántica de Marx a sus teorías más políticas y filosóficas. Así, aunque la pluma de Marx se alejó de los versos, el poeta nunca dejó de estar presente en el revolucionario. La poesía juvenil de Marx fue el primer paso hacia un futuro en el que sus ideas transformarían el mundo. 8. Marx contra los filósofos. Sus polémicas con otros pensadores de su tiempo. La crítica a Hegel y la ruptura con el idealismo. Karl Marx, a lo largo de su carrera, no fue solo un pensador que construyó su propio sistema filosófico y político. Fue, además, un feroz crítico de las ideas dominantes en su tiempo. Su desarrollo intelectual estuvo marcado por intensas rivalidades con algunos de los pensadores más influyentes de su época, muchos de los cuales se encontraban en el centro del pensamiento filosófico europeo. Entre estos, los más destacados fueron, sin lugar a dudas, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y los filósofos de la tradición hegeliana, cuyo enfoque idealista de la historia y la realidad Marx cuestionó y rechazó con dureza. El primer gran enfrentamiento intelectual de Marx fue con el sistema filosófico de Hegel, uno de los filósofos más influyentes de su época. Aunque Marx comenzó su carrera académica estudiando las ideas de Hegel, rápidamente se distanció de la interpretación idealista del filósofo alemán. Hegel había desarrollado un sistema en el que la historia humana se comprendía a través de un proceso dialéctico, una especie de lucha constante entre opuestos que culminaría en la realización del espíritu absoluto, una idea abstracta y metafísica que, según Hegel, guiaba el progreso humano. Marx, sin embargo, no podía aceptar esta visión idealista. Según él, Hegel había puesto demasiado énfasis en lo abstracto, en las ideas y en el espíritu, en lugar de enfocarse en la realidad material que configura la historia humana. En su famosa obra crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx argumentó que la historia no es el resultado de la evolución del espíritu, sino el producto de las condiciones materiales y las luchas de clases. En otras palabras, Marx dio un giro materialista a la dialéctica hegeliana, diciendo que las ideas, las instituciones y la política no son las fuerzas primarias que mueven la historia. En cambio, son las condiciones materiales de la vida y las relaciones de producción las que determinan el curso de los acontecimientos históricos. Este rechazo al idealismo hegeliano fue una de las primeras polémicas filosóficas que definieron la carrera de Marx. El materialismo histórico de Marx, con su énfasis en las estructuras económicas y sociales, contrastaba radicalmente con las ideas de Hegel y sus seguidores, lo que lo puso en una clara confrontación con la corriente hegeliana predominante en Alemania. A través de este enfrentamiento, Marx no solo forjó su propio pensamiento, sino que también comenzó a cuestionar las ideologías dominantes que, según él, no solo eran filosóficamente incorrectas, sino que servían para justificar la opresión y la explotación de las clases trabajadoras. La disputa con los jóvenes hegelianos y los filósofos socialistas. Pero el rechazo de Marx a las ideas de Hegel no se limitó a una disputa con el padre del idealismo alemán.
Marx también tuvo importantes confrontaciones con los filósofos que, inicialmente influenciados por Hegel, comenzaron a desarrollar sus propias versiones del idealismo y el socialismo. Este grupo, conocido como los jóvenes hegelianos, incluía pensadores como Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach y Max Stirner, quienes estaban en desacuerdo con las formas de opresión política y religiosa, pero no compartían la visión materialista que Marx estaba comenzando a desarrollar. Uno de los más prominentes de estos jóvenes hegelianos fue Ludwig Feuerbach, quien, como Marx, se alejó de Hegel, pero lo hizo en una dirección diferente. Feuerbach proponía una religión humanista, colocando al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Su obra La esencia del cristianismo criticaba la religión tradicional, argumentando que Dios era simplemente una proyección de las mejores cualidades humanas. Para Feuerbach, la alienación que experimentaban los seres humanos se debía principalmente a la religión, y su crítica era fundamentalmente idealista, enraizada en la filosofía del sujeto y la autorrealización. Marx, por su parte, no solo cuestionó el enfoque de Feuerbach sobre la religión, sino que amplió su crítica hacia la economía, la política y las estructuras sociales. Según Marx, Feuerbach se limitaba a criticar los aspectos espirituales de la alienación, mientras que Marx veía que la raíz de la alienación radicaba en las condiciones materiales y las relaciones de producción en la sociedad capitalista. Para Marx, la crítica de Feuerbach era insuficiente porque no ofrecía una solución real a la opresión económica y social. El famoso comentario de Marx sobre Feuerbach: los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo, encapsulaba su crítica no solo al pensamiento de Feuerbach, sino a toda una tradición filosófica que se centraba en la contemplación del mundo sin considerar la necesidad de cambiar las estructuras materiales que lo configuraban. La confrontación de Marx con Feuerbach y los jóvenes hegelianos llevó a Marx a afinar su propia crítica al pensamiento idealista y a construir una teoría materialista de la historia y de la sociedad, donde las ideas y la conciencia eran consideradas efectos de las condiciones materiales, y no al revés. Este proceso culminaría en su obra más influyente, el Manifiesto Comunista, escrito junto a Friedrich Engels, que ofrecía una crítica radical del sistema capitalista y proponía una nueva visión del socialismo basada en la lucha de clases y la revolución proletaria. Además, Marx también tuvo intensas disputas con pensadores anarquistas, como Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin, que defendían una versión del socialismo más centrada en la abolición del Estado y la creación de una sociedad sin autoridades. Marx, aunque compartía el objetivo de derrocar el capitalismo, veía la abolición del Estado como un proceso más complejo y gradual. En su famosa obra La Guerra Civil en Francia, Marx criticó la idea de una sociedad sin Estado y defendió la necesidad de un poder centralizado para llevar a cabo la dictadura del proletariado como paso intermedio hacia la verdadera emancipación. La rivalidad de Marx con otros pensadores, tanto hegelianos como socialistas y anarquistas, definió gran parte de su carrera filosófica. Sin embargo, estas disputas no solo fueron peleas intelectuales. Marx estaba convencido de que sus ideas no solo tenían valor teórico, sino que eran fundamentales para la transformación real de la sociedad. Sus enfrentamientos filosóficos no solo eran para demostrar su superioridad intelectual, sino para establecer una visión clara de cómo debía ser la lucha revolucionaria, basada no solo en la crítica al sistema capitalista, sino también en una transformación radical de las estructuras sociales y económicas. Marx entendió que la teoría y la práctica estaban profundamente entrelazadas y que la verdadera relevancia de su pensamiento radicaba en su capacidad para guiar una revolución social. Aunque sus debates con otros pensadores fueron intensos y en muchos casos ferozmente críticos, siempre estuvieron orientados hacia un fin claro: la creación de una sociedad sin clases, donde la explotación y la opresión fueran eliminadas. De esta manera, las rivalidades intelectuales de Marx no solo marcaron su carrera filosófica, sino que también dieron forma a la teoría política que, con el tiempo, influiría en revoluciones, movimientos y teorías socialistas en todo el mundo. Su habilidad para desafiar y confrontar a los grandes pensadores de su tiempo consolidó su lugar como uno de los más grandes pensadores revolucionarios de la historia.
9. Las noches del British Museum. El lugar donde nació El Capital. El refugio en la oscuridad del British Museum. A mediados de la década de 1850, Karl Marx se encontraba en una etapa decisiva de su vida intelectual. Después de años de luchas políticas, económicas y personales, Marx se encontraba en Londres, una ciudad que lo acogió en su exilio, tras ser expulsado de diversas ciudades europeas debido a sus ideas revolucionarias. Sin embargo, aunque Londres le proporcionaba refugio, también representaba un reto constante, sobre todo en lo que respecta a su situación económica. Durante años, Marx vivió en condiciones de extrema pobreza, dependiendo en gran medida del apoyo de su amigo y colaborador Friedrich Engels, quien lo ayudó a sobrevivir mientras Marx trabajaba en su gran obra filosófica y económica, El Capital. Fue en un espacio muy particular de Londres, el British Museum, donde Marx encontró un refugio para su mente, sin saberlo, un lugar que se convertiría en la cuna de su obra más importante. Durante más de una década, Marx pasaba largas horas en la biblioteca del museo, entre las estanterías repletas de libros y manuscritos. Los pasillos del British Museum eran su santuario. Lejos de las distracciones de la vida cotidiana, Marx podía sumergirse en su trabajo sin interrupciones. Era en la oscuridad de la noche, cuando las luces del museo iluminaban tenuemente las mesas donde se sentaba a escribir, donde nacían las ideas que definirían no solo su vida, sino también el rumbo de la historia moderna. Cada noche, Marx se instalaba en su lugar habitual, rodeado por las pesadas enciclopedias de economía, historia, filosofía y derecho, que eran las fuentes de su vasta investigación. Estaba en su elemento, rodeado de textos que analizaba minuciosamente. Allí, entre las paredes de madera y piedra del British Museum, Marx pudo sintetizar y articular sus ideas con una claridad cada vez más precisa. Lejos de ser un escritor solitario o un pensador abstracto, el Marx de esa época era un hombre que vivía inmerso en la realidad material del trabajo intelectual, confrontando los textos de economistas clásicos, filósofos y científicos sociales. El British Museum, con su impresionante colección de libros y recursos, era el lugar donde Marx pudo despejar las dudas que rondaban su mente, donde la reflexión sobre las estructuras sociales y económicas se transformó en una crítica implacable al capitalismo. A lo largo de estos años, Marx desarrolló su enfoque único y radical sobre la economía política, formulando conceptos que cambiarían para siempre la manera en que entendemos el sistema capitalista. El Capital no fue una obra escrita de manera rápida ni fácil. En realidad, fue producto de un proceso continuo de investigación, reflexión y revisión. En las noches del British Museum, Marx encontraba no solo los libros que necesitaba, sino también el espacio en el que podía conectar las piezas del rompecabezas que finalmente construirían su gran teoría. Fue allí, rodeado de textos que analizaban el trabajo, la producción y el intercambio de bienes, donde Marx elaboró su crítica a la economía política clásica y su teoría sobre el valor, la plusvalía y la explotación del trabajo. Las largas noches de trabajo en el museo eran también testigos de las tensiones internas de Marx. Aunque su obra se centraba en desentrañar las leyes de funcionamiento del capitalismo, su vida personal seguía marcada por la pobreza y la lucha constante por sobrevivir. Los amigos y colaboradores cercanos, como Engels, veían en Marx a un hombre consumido por su trabajo, alguien que podía pasar días enteros sin descanso, absorto en la lectura y la escritura. Engels, que había experimentado en carne propia las dificultades de sobrevivir como trabajador en la sociedad capitalista, comprendía las limitaciones y angustias de Marx. Pero a pesar de las dificultades, Marx estaba decidido a culminar su obra. El nacimiento de El Capital y el impacto de su trabajo. En 1867, después de años de investigación y escritura, Marx publicó el primer volumen de El Capital en Hamburgo. Sin embargo, este no fue un libro que se gestó solo en la oscuridad de las noches londinenses.
Fue el resultado de una vida de estudio y observación de la realidad social y económica. El British Museum desempeñó un papel crucial en esta obra, ya que fue allí donde Marx recopiló los datos y las fuentes necesarias para formular su crítica al sistema capitalista, algo que ninguna otra teoría económica de la época había abordado de manera tan profunda y radical. La obra se centraba en el análisis de la economía capitalista, desentrañando cómo se organiza la producción y cómo el capitalismo se basa en la explotación del trabajo. Marx explicaba cómo los capitalistas obtienen beneficios, no mediante la inversión en la producción, sino a través de la apropiación de la plusvalía, el valor creado por el trabajo de los obreros que no es retribuido en su totalidad. Este concepto de plusvalía fue uno de los pilares fundamentales de la crítica marxista al capitalismo y se convirtió en el núcleo de su obra más importante. Además, El Capital se presentó como un análisis minucioso del funcionamiento interno de la economía capitalista, detallando las dinámicas de la mercancía, el valor, el intercambio y el trabajo. Marx no solo estaba interesado en la teoría abstracta, sino en cómo estos elementos se materializaban en la vida cotidiana de los trabajadores y en las relaciones de poder que estructuraban la sociedad. En ese sentido, el trabajo nocturno en el British Museum permitió a Marx combinar su conocimiento filosófico con una aguda comprensión de las realidades materiales de la economía, lo que le permitió elaborar una teoría económica profundamente crítica y a la vez práctica. El primer volumen de El Capital fue recibido con gran interés en los círculos intelectuales, pero también con feroz resistencia. Marx, a pesar de su profunda admiración por la ciencia y la objetividad del análisis económico, se veía como un luchador contra un sistema que perpetuaba la explotación. Para él, su obra no era solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta para la transformación social. Sabía que el capitalismo, con todas sus contradicciones, estaba destinado a colapsar, pero también comprendía que ese colapso dependería de una comprensión profunda de sus mecanismos y una movilización política capaz de cambiar las estructuras económicas. Aunque Marx no vivió para completar el segundo y tercer volumen del Capital, su legado perdura en estos escritos. La obra fue escrita con una pasión incansable, alimentada por la desesperación y la determinación de Marx por entender las fuerzas que regían la economía global y las vidas de millones de trabajadores explotados. Cada noche en el British Museum, Marx se acercaba más a la comprensión de estas fuerzas, y su obra se convirtió en una crítica poderosa que aún resuena en el mundo moderno. El British Museum, con su vasto conocimiento acumulado, fue el campo de batalla donde Marx libró su guerra intelectual. Fue allí donde la teoría se unió a la práctica, y donde las sombras de la noche dieron forma a una de las críticas más importantes de la historia económica y social. Y aunque Marx nunca alcanzó a ver la revolución que soñaba, su trabajo sigue siendo una de las piedras angulares del pensamiento crítico sobre el capitalismo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.